que Dios ha llamado no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso es que esta es nuestra historia y la podemos leer con sorpresa y con esperanza y maravillándonos de la misericordia de Dios. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Oseas 2:23. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Está mirando otra vez el tema de la selección, que no es el 100% de los judíos étnicos que será salvo. Esto está en Isaías 10, 22, 23. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Al leer la Escritura, el Antiguo Testamento, los Evangelios y estas porciones de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vemos que también había un juicio sobre Israel por su propia desobediencia. Por eso es que el 100% no son salvos. Y esa justicia vino sobre Cristo, porque no todos lo iban a hacer. Y no todos los israelitas dieron la vida por el mundo. Lo hizo uno. Lo hizo Jesús. Y Dios obra justicia. Los términos del pacto. Los que están dentro del pacto tienen vida y vida eterna. Parte de la discusión en esta carta es si Dios es justo o Dios es injusto. Si Dios cumple sus promesas, si Dios ha traicionado a Israel, si Dios es arbitrario. En estos capítulos 9, 10 y 11, el apóstol va a argumentar que Dios es justo, que Él es fiel. Esa es la justicia de Dios, que es una frase, el dikaisuneteo, que lo encontramos varias veces aquí en esta carta. Y la justicia de Dios es la fidelidad de Dios a su pacto. Repasen sus notas, si esto les suena un poquito confuso. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. Los gentiles no iban tras la justicia del pacto, no iban tras la fidelidad del pacto. Han alcanzado la justicia. Han alcanzado ser incorporados dentro del pacto de Dios y ser declarados pueblo de Dios y por lo tanto justos. Es decir, la justicia es por la fe. Recuerden, la palabra fe es fidelidad, es obediencia, es creer, pero he estado también argumentando junto con otros biblistas que tiene relación con el pacto. Es fe en el pacto. Fe en el Dios de pactos. Es fidelidad a estos términos que ha establecido Dios para determinar quiénes son su pueblo. Y su pueblo con una vocación que es ser de bendición para todo el mundo. Versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel iba tras la Torá, para que a través de la Torá pudiera ser considerado el pueblo del pacto por la Torá. Y dice aquí que no la alcanzó. ¿Por qué? Versículo 32. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la Torá. Tropezaron con la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo es el juicio de Dios sobre los israelitas que no creyeron en Jesús. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
El que creyere en él no será avergonzado. La clave para pertenecer al pueblo de Dios y estar en el pacto es creer en Jesucristo, el Mesías. Él es la roca de tropiezo, la piedra de tropiezo, dice, y roca de caída, porque es el punto crucial donde se define quién es parte del pueblo del Señor. Vamos a seguir estudiando esto porque el argumento continúa en el capítulo 10. Los capítulos son, digamos que los números y los versículos son herramientas que se usan para poder identificar el lugar en el que estamos en el texto. Pero la forma en que fue escrito sin números y sin versículos. Por eso el argumento continúa. Te espero en el próximo episodio.